Salmo 1. Salmo 1. El Salmo 1 encierra el secreto del éxito, para los que les gustan ese tipo de información. Los que les encanta el crecimiento personal. El Salmo 1 contiene la esencia de lo que es el secreto del éxito en lo que sea que usted haga. Entonces, póngale asunto. Dice así, este es un salmo que lo escribió, que es anónimo, no fue de David, es un salmo anónimo. Y habla de dos caminos que hay en la vida. No hay tres, no hay cuatro, no hay muchos. La vida solamente tiene dos caminos. Y habla del contraste de estos dos caminos. Habla del contraste entre la vida de una persona que conoce y le teme a Dios y el contraste de una persona que no conoce a Dios y no tiene fe. Y dice así, en mi versión dice qué alegría, pero normalmente la gente lo escucha como bienaventurado, bendecido, aquellos que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Póngale atención. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos. Pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Yo conversaba ayer, no sé con quién, pero le dije lo que les voy a decir a ustedes ahora. Luego de un domingo como el que tuvimos la semana pasada, vamos a darle un aplauso al Señor por eso, porque fue un domingo muy exitoso. Fue un domingo exitoso porque 74 personas entregaron su vida al Señor. Que eso es un gran récord. Ahora nos queda el reto a nosotros y a ellos de que no es suficiente con aceptar al Señor. La meta es convertirse en discípulo de Jesús. Y esa es la parte más dura. Como decía mi esposa, nosotros le dimos mucha agua a beber a la gente que oró por nosotros. O sea, dimos mucha agua a beber. Yo le di mucha agua a beber al pastor Kilvio, a su esposa Tati, también a Germania, que toda la semana me llamaba, y yo con esta cuerda. ¿Y por qué esa mujer me habla? ¿Por qué no se calla? Yo no dejé de coger el teléfono en mi casa solamente para no escuchar la voz de Germania. Lo que quiero resaltar es cómo la naturaleza pecaminosa de uno se levanta en contra de lo de Dios, al punto de que cuando Dios quiere acercarse a ti, uno lo combate. Eso es normal. Entonces, yo quiero pedirle la oración a ustedes por esos 74. ¿Hay alguno de ustedes que recibió al Señor la semana pasada que esté aquí? Levante la mano. Pónganse de pie solamente para verlo. ¿Cuántos vinieron hoy? De los que se recibieron al Señor el domingo pasado. Aquí hay 1, 2, 3, 4. De este lado, allá trae 1, 2 más, 3 más aquí. Excelente. Muy bien. ¿Cómo es que en la vida hay personas que llevan 30 y 40 años en el Evangelio y nunca han cambiado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay personas que llegaron ayer, no tienen 3 o 4 meses y están como esos frutos de ciclo corto que comienzan a dar fruto inmediatamente? ¿Cómo es posible?
¿Será que Dios ama a unos más que a otros? Claro que no. Dios tiene una posición clara, pero el que una persona dé fruto o no depende en gran parte de cada individuo, porque en la transformación hay una parte que me corresponde a mí hacer y que te corresponde a ti hacer. Y en el día de hoy, yo me puse a orar y de todas las enseñanzas que yo he recibido y de todas las enseñanzas que yo he tenido la oportunidad de compartir, yo diría que esta es una de las más importantes. Una, no la más importante, pero es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque lo que la palabra nos enseña y que hemos leído quizás muchas veces nos pasa por encima. Pero hoy, usted va a tener la oportunidad de aprender de manera práctica, basado en lo que dice la palabra, cómo usted puede acelerar su crecimiento espiritual y desarrollar su carácter. ¿Por qué esto es importante? Porque la palabra que acabo de leer dice que Dios cuida la senda de los justos. Todo el que se mete con Dios, quien te cuida es Dios. Pero el que no se mete con Dios, el que lo ignora, entonces paga el precio de que Dios se aparta y esa persona está a merced de las circunstancias. Las circunstancias siempre las vamos a tener. Y usted puede ser de esas personas que las emociones que vienen de las circunstancias lo manejen. O usted puede ser una persona que es guiado por la fe en el Señor, por lo que Él dice, no por lo que dicen otros, no por lo que usted siente, no por lo que aparezca hoy que pueda ser adverso. De eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de eso, pero al mismo tiempo vamos a dar una pequeña enseñanza, porque es importante entender lo que Dios dice en su palabra. Bien, ¿cómo Dios nos creó? No estoy hablando tanto de ciencia, porque el cuerpo humano es complejo en sí mismo. Pero sin entrar en mucho detalle, Dios nos creó como seres que tienen tres partes. Primero, usted tiene un cuerpo. Segundo, tiene un alma y tiene un espíritu. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, Primera de Tesalonicenses 5, 23, lo dice de esta forma. Esto es Pablo hablándole a un grupo en Grecia y este es el saludo que le da. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Fíjese que él habla de que sea santo el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, nosotros somos seres tripartitos. Y para entender la enseñanza, la prédica de hoy, es muy importante que usted entienda esto que le acabo de decir. Usted tiene un cuerpo, Dios le regaló un alma, Dios le regaló un espíritu. De hecho, las tres cosas Dios se las dio a usted. Ahora bien, la dinámica entre esas tres partes es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, el alma, como todo el mundo sabe, es el asiento de las emociones. Es donde reside el intelecto. Es donde está la voluntad. Es decir, que cuando usted está pensando en, ok, voy a construir una casa, voy a hacer esto, tengo esta hoja de cálculo, tengo estos números, voy a hacer un negocio, el intelecto que está pensando, ese es su alma. Por lo tanto, uno tiene que cuidar también su alma. Ahora bien, por otro lado, también tenemos el cuerpo. Y como usted sabe, el cuerpo nace, va desarrollándose, llega un momento en que empieza a decaer, empieza a morir. Bueno, una cosa que creo que fue Jaime, que me enseñó el doctor Jaime, es que de hecho nuestro cuerpo muere todos los días, porque el cuerpo hay células que mueren y son sustituidas por células nuevas. El tema es que llega un momento en que la producción de células que se mueren son más que las que son restituidas. Y usted ve
que nosotros los seres humanos, hoy en día sobre todo, cuidamos mucho del cuerpo. Hay una industria en los gimnasios porque la gente quiere estar fit, quiere tener cuadritos, quiere verse bien. Usted ve que empeñan su tiempo en hacer ejercicio y no emplean su tiempo en otras cosas, pero sí pagan el dinero para que su cuerpo se vea bien. Nada de malo en eso, porque el cuerpo hay que cuidarlo, la Biblia lo manda, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos el alma, intelecto, emociones y la voluntad. El alma es la que dice si voy o si no voy. Eso es un regalo de Dios. El alma es la que decide y es la que también no decide lo que va a hacer. Pero también tenemos el espíritu. Y todo el mundo normalmente lo que hace es que hay programas para fortalecer el cuerpo, los gimnasios, buenas dietas. También hay programas que se ocupan de cuidar el alma, la salud mental, la salud emocional, están los psicólogos. Pero, ¿y el espíritu? ¿Y el espíritu? El cuerpo es el dispositivo que Dios utiliza para que nuestra alma se conecte con el mundo físico. El alma, que está como quien dice en el centro del cuerpo, recibe información del mundo físico, pero por medio del espíritu que Dios le dio, el alma recibe información de parte de Dios porque Dios es espíritu. Si no tuviéramos un espíritu, no pudiéramos conectarnos con Dios, no pudiéramos recibir nada de Dios. Entonces, hay programas de salud mental, hay programas para cuidar la salud emocional, hay dietas para el cuerpo, la gente hace ejercicio, pero ¿y el espíritu? ¿Quién cuida el espíritu? La noticia es, usted tiene que cuidar su espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Porque ahí es que radica el nivel de crecimiento en el conocimiento de Dios. El nivel de crecimiento de tu carácter depende de la salud de tu espíritu que Dios te dio. ¿Vamos bien? Ok, ahora bien, hay que fortalecer el espíritu, porque el espíritu es lo que le da vida al cuerpo y al alma. Yo comentaba ayer que cuando una persona muere, es impresionante. El espíritu sale de ese cuerpo y automáticamente ese cuerpo entra en una acelerada decadencia. Es impresionante cómo el espíritu es lo que mantiene las células moviéndose. El espíritu que Dios te dio a ti y a mí es lo que le da vida a tu cuerpo y a tu alma, y fue dado con un ADN que tiene la misma naturaleza del Dios que te creó. Por eso cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Es el espíritu, no el alma, no el cuerpo, aunque usted se le ponga la piel de gallina cuando usted escucha una buena adoración o cuando Dios habla. Es el espíritu el que nos permite conocer a Dios y dar sentido a nuestra vida de lo que está bien y de lo que está mal. Por ejemplo, en Génesis 2:7, solamente rápido lo leo, Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Cuando dice que sopló, en el hebreo habla de, no, eso es en el griego, pero habla de neuma, o sea, fue el espíritu que él le dio al hombre en ese momento. Y en Romanos capítulo 1, verso 19, Romanos 1, 19 y 20, dice lo siguiente: ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Quiénes son ellos? Esto es Pablo escribiendo una carta a la gente de los romanos diciendo: hey, aunque ninguno haya escuchado una predicación de Jesús y de lo que él vino a hacer a la tierra, Dios creó a ser humano con un
compás, con una brújula que le indica que Dios existe, que Dios es real. Hasta el asesino más grande sabe que asesinar está mal. Y dice aquí, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Nadie tiene excusa para no conocer a Dios. Cuando llegue el juicio final, nadie podrá decir, a mí no me dijeron, a mí no me hablaron, porque por medio del Espíritu es que nosotros conocemos a Dios. Ahora fíjense, si fortalecemos el alma, salud mental, emocional, y fortalecemos el cuerpo con buena alimentación, con ejercicios, ir al gimnasio y todo lo demás, es aún más importante que todo eso, que nosotros seamos fortalecidos en el Espíritu. En Lucas capítulo 1, yo apuesto que muchos de ustedes no sabían que el capítulo 1 de Lucas tiene 80 versículos. En el verso 80, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Como Juan el Bautista, que fue una persona que según el plan de Dios fue enviado como precursor, es la palabra. Así como los presidentes tienen una avanzada que llega primero, Juan fue la avanzada de Jesús, de su vida pública. Juan nació con ese propósito. Y dice la palabra que para él poder, oiga bien, para él prepararse para la tarea de ser el precursor, el anunciador, el preparador de Jesús, él tuvo que ser fortalecido en el Espíritu. ¿Y saben cuál es el gimnasio del desarrollo del Espíritu? El desierto. Mientras usted va al gimnasio con su bebida de electrolitos, bajo aire, a levantar pesas, mientras usted se sienta en su casa a comerse un buen trozo de carne o una buena ensalada para alimentar el alma y alimentar el cuerpo, Dios alimenta tu espíritu en el desierto. Dios alimenta tu espíritu en la adversidad, en la sequedad, donde no hay nada para la carne. Porque cuando no hay nada para la carne, entonces el alimento espiritual tiene mayor chance de edificarte y fortalecerte. Ahora, si tu espíritu no está fortalecido, tú no vas a conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. De verdad, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Si usted quiere conocer a Dios, tu espíritu tiene que ser fortalecido. Y tu espíritu se fortalece en el desierto. No el día de tu graduación. No el día de tu boda, cuando te casas con ese hombre, con esa mujer tan hermosa. No el día en que tú consigues ese trabajo ganando 4 veces lo que tú ganas ahora. No el día en que tu empresa le está yendo bien. No el día en que tus hijos te traen buenas notas, te traen una buena mujer con la que se van a casar y tú feliz. Ahí el espíritu no se fortalece, lamentablemente. Hay un hombre en la Biblia llamado Job, que es muy conocido porque era multimillonario, era un tipo tan metido con Dios que él oraba y ayunaba por sus propios hijos. Y dice la Biblia que un día, cuando los hijos de Dios visitaban el trono, el diablo llegó. Y usted dirá, ¿y Satanás es hijo de Dios? Dios fue que lo creó. Dice la Biblia que ellos llegan al trono a dar cuentas. Dios lo sabe todo, pero para dar cuentas y Dios da las instrucciones. Y un día llegó el diablo, eso está en la Biblia, en el libro de Job. Y Dios le dice al diablo, hey, ¿viste a mi hijo Job? Lo duro que él es. Está fundiendo el hombre. Es un lenguaje de muchacho hoy en día, que yo no sé lo que significa, pero está bien. No, yo digo que es de muchacho, pero hasta el otro día Juan Luis me dijo, sí, pastor, estaba fundiendo. Yo dije, bueno, me imagino que era que él estaba reflexionando sobre algo, pero nada. Entonces Dios le dice a Job, le dice al diablo, ¿viste a mi hijo Job lo recto que es? Y el diablo le dice, claro, así cualquiera, el tipo es millonario. El tipo no le falta nada.
Tiene de todo, así cualquiera te alaba. Quítale lo que él tiene para que tú veas, dice el Dios. Oh, pero trato hecho. Vamos a hacer la apuesta. No lo mates, dale. Y bueno, en pocos días, Satanás viene, ¡puf!, le mata a todos los hijos. Toda la vaca que tenía se la mató todita. Y encima de eso, que lo perdió todo, le dio una sarna en el cuerpo con la que no podía. Lo único, yo he dicho eso tantas veces, Dios mío. Lo único que no le mató fue la esposa. Se la dejó. Ahí quedó la esposa. Y dejó la esposa porque él necesitaba, óigame bien, la esposa lo que le dijo fue, pero acaba de maldecir a Dios. O sea, ella no le pasó la mano, no le hizo un té, no le hizo una sopa. Le dijo, pero acábate de morir, maldice a Dios. Tú no ves todo lo que te ha pasado. O sea, Dios necesitaba esa mensajera específicamente para darle esa palabra de aliento a Job. Y después que Job pasó todo el desierto que pasó, que dura como 40 capítulos, y comienza a protestar que Dios lo castigó, y empiezan unos personajes a aparecer. Eso es porque tú eres malo, eso es porque tú en el fondo tú eres una persona mala. Y él comienza a argumentar con ellos. Entonces Dios se mete en la conversación y le dice, Job, ¿qué es lo que tú estás pretendiendo saber? ¿Qué es lo que tú crees que tú sabes? Tú estabas ahí cuando yo dije, hágase la luz. O sea, Job, date cuenta de que tú no sabes nada. Y al final Job dice lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tú sabes cuándo fue que Job vio a Dios? Cuando pasó por el desierto. De nuevo, ¿cuántos quieren tener una relación íntima con el Señor? ¿Cuántos quieren a Dios? Fíjese bien lo que usted está diciendo, porque la escuela para conocer a Dios, ¿tú sabes cuál es? El desierto. Ahí es donde se conoce a Dios verdaderamente. Y toda persona a la que Dios ama va a estar o en un desierto, o saliendo de uno, o entrando en otro, por el resto de tu vida. Así que dale un aplauso a Dios por eso. Lo que esta palabra nos está diciendo, de que hay que fortalecer el espíritu, es que nosotros podemos ser fuertes en el espíritu, o podemos ser débiles en el espíritu. La pregunta es, ¿dónde estás tú ahora? ¿Cuál de tus dos naturalezas es la más fuerte hoy, domingo 20 de octubre? Que Yolisa cumpleaños, ahí lo dije. ¿Cuál de tus dos naturalezas es la más fuerte? ¿Es más fuerte tu espíritu o es más fuerte tu carne? Cuando yo hago la pregunta, yo no estoy diciendo cuál de las dos tú quieres que sea más fuerte. Esa no es la pregunta. La pregunta es, realmente, ahora mismo, ¿cuál de esas dos naturalezas es más fuerte en ti? La buena noticia es que hay algo que tú puedes hacer para que el espíritu sea fortalecido. Y hay algo que aunque tú no lo hagas, si tú no haces nada, crece sin que tú le eches. La hierba mala siempre crece sola. Y así mismo pasa con la carne o con nuestra carnalidad. Ahora, en tercera de Juan, o sea, la tercera carta que escribió Juan, dice en el verso 2, él escribió esa carta a un amigo desde el exilio. Él estaba exiliado en una isla. El amigo se llamaba Gallo. Y él le mandó esa carta a su amigo Gallo, que resultó que no era una carta solamente para Gallo, resultó que era una carta para todos nosotros. Y después de saludar a Gallo, oigan cómo él lo saluda. Póngale asunto a esto. Él le dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así
como eres fuerte en espíritu. O sea, lo que él está diciendo es, yo quiero que tú tengas salud física, pero más importante es que tú tengas salud espiritual, que tu espíritu esté fortalecido. Más importante que cualquier otra cosa, es lo que le está diciendo. Ahora bien, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. ¿Qué es la carne? No es la chuleta, no es la pechuga que usted se come, pero en términos de la Biblia, cuando se habla de la carne, se habla de nuestra naturaleza pecaminosa con la cual todos nacemos. Se habla de esa parte de nosotros que tiene apetitos incontrolables. O sea, usted puede ceder o no a ellos, pero esos apetitos están ahí y probablemente duren ahí hasta que usted se muera. ¿Qué es la carne? Es esa naturaleza pecaminosa que quiere hacer lo único que sabe hacer, lo malo y pecar. Por ejemplo, cuando una persona, mientras más come, más va a querer comer. Mientras más tú no te moderas y comes, tu carne va a querer comer más todavía y el apetito por la comida se va a incrementar. Lo mismo pasa con la gente que duerme mucho. Mientras más duermen, más quieren dormir. ¿Y qué hay de malo en dormir? Bueno, no hay nada de malo en dormir si tú duermes de 6 a 8 horas, pero no 12 horas, no 14 horas. Y si tú eres hombre, no importa que estés casado o no, llora ante la presencia de Dios que un día de semana, de lunes al viernes, tú a las 8 de la mañana sigas durmiendo. ¿Cómo así? Claro. Si no, léete la Biblia para que tú veas que Dios en Proverbios dedica muchos versos a la gente perezosa. La carne es una naturaleza que nosotros tenemos, producto del pecado original. Y la carne es muy agresiva en sus deseos. Y si una persona cede a los deseos de la carne, lo que va a ocurrir es que va a querer más carne, más carnalidad, y su apetito por las cosas malas se va a incrementar. Por ejemplo, si usted un día de noche, usted se da un aperitivo de pornografía, pasó un anuncio y usted dijo, déjame ver, solamente por curiosidad, eso no me va a hacer nada, y automáticamente sale la pornografía y tus ojos se exponen a ella, a nivel espiritual, tú estás consumiendo un alimento. ¿Y sabes qué pasa? Que la pornografía es como los buenos aperitivos de los restaurantes que están diseñados para aumentar tu hambre. ¿De qué? De más de eso. Y cuando tú vienes a ver, un día viste una fotografía, el algoritmo está diseñado para eso, al otro día te va a bombardear con mucho más pornografía y te vas a encontrar tú con una cadena espiritualmente en el cuello, viendo pornografía a altas horas de la noche y hasta durante el día. Si tú eres casado o casada, esa pornografía va a ir aumentando tu apetito hasta destruir tu alma. Óyeme bien, pongan mucha atención que esto es importante. Eso va a ir incrementando al punto tal que tú vas a querer inventar cosas en tu intimidad con tu cónyuge. Y si te metiste en eso, nada más Dios te salva. ¿De qué estamos hablando? Se me olvidó decir el título. Wow. El mensaje de hoy se llama ¿Cómo fortalecer tu espíritu? La gran batalla.
¿Cómo fortalecer tu espíritu? La gran batalla. El apetito crece cuando alimentas tu carne dándole lo que te pide. Mientras más alimentas la carne, más lento te pones tú. Mientras más carnales somos, más de todo esto que te voy a leer ahora se manifiesta. Te lo voy a leer en un rato. Pero mientras más carnal tú eres, más irritable te pones. Más te gusta pelear. Más te gusta chismear. Más te gusta murmurar de otra gente. Y esos son síntomas del nivel del balance de tu pH espiritual. Si tú eres más carnal o más espiritual. Mientras más carnal tú eres, más faltas a la iglesia. Y luego menos falta te hace ir a la iglesia. ¿Tú sabes por qué la gente no viene a la iglesia? Por su nivel de carnalidad. ¿Y por qué yo lo digo? Por mi experiencia. Yo tuve épocas en mi vida en las que yo, aunque me tocaba predicar, yo tenía que decirle a Dios que me ayudara. Pero ahora yo no me imagino un domingo fuera de una iglesia. Y si tengo que viajar, lo primero que yo hago, que hacemos mi esposa, yo y mis hijos, antes de viajar, es ubicar a qué iglesia vamos a ir el domingo. Y si conocemos a alguien, le decimos, vamos para allá, para que nos guarde buenos asientos, atrás. Mientras más tú faltas a la iglesia, por las razones que sea, menos falta te va a hacer la iglesia. Y dentro del proceso de alimentación a tu espíritu está ir a la iglesia. Pero el diablo tiene todo fríamente calculado. El diablo te da éxitos aquí, éxitos allá. Cuando tú vienes a ver, dice, no voy a ir este domingo porque tengo que hacer tal cosa. Bien, puede ser algo justificado. Pero tú faltaste ese domingo, ese día faltó tu dosis que Dios quería darte por medio de la adoración, por medio de la palabra que se predica y todo eso. Cuando tú llegas al siguiente domingo, tú vas a tener menos deseos de ir a la iglesia. Y si ahí la carne se levanta y te invitan a jugar un buen partido de baloncesto, o vámonos para la playa, o vámonos a una actividad porque nosotros no los merecemos. Mire, mi hermano, Dios designó un día para que usted vaya a la iglesia y según lo que Dios designó, ese día usted no puede tener nada. Se lo voy a decir bien claro, ese día usted no puede tener más nada. Pero no. Hay gente que no. Hay gente que simplemente no viene. Tu carne y tu espíritu. Tu carne y tu espíritu están y estarán hasta que tú te mueras en una guerra constante. No importa lo que tú ores, no importa lo que tú leas la Biblia, te lo estoy diciendo desde ahora. Mientras tú vivas en este planeta, esa guerra interna entre la carnalidad y lo espiritual va a seguir. En Gálatas capítulo 5, a partir del verso 16, ponle atención a lo que dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es que uno no se deja llevar de los impulsos de la naturaleza pecaminosa? Cuando yo permito con la voluntad que tiene mi alma que quien me guíe sea el Espíritu Santo en las decisiones que yo voy a tomar y en las que no voy a tomar. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa, a lo que desea
Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque de buenas intenciones está lleno el cementerio. Con una buena intención no se hace nada. A mí me encanta cuando la gente me dice, pastor, mire, yo iba a ir el domingo, estuve a punto de ir. Y ellos creen como que le están reportando a la persona correcta. No es conmigo el asunto, es con Dios. Y segundo, con usted decir, yo estuve a punto de ir, eso no significa nada. Peor aún, lo que eso significa es que usted es un tonto, que no fue y se está justificando. Porque la trampa, peor, cuando usted está errado o está pecando, es justificarse. ¿Y por qué tú hiciste eso? La mujer que tú me diste. Ella fue. Mujer, ¿por qué tú hiciste eso? Oh, la serpiente me engañó. Pastor, mire, yo hasta me levanté para ir a la iglesia. Aquí se van a reír una cuanta gente porque no son ni 3 ni 4. Me levanté para ir a la iglesia, me puse la ropa y cuando iba saliendo, ahí me llamó mi mamá que se le acabó el gas. Hablamos de eso el miércoles. Las excusas y las justificaciones. Y mientras usted no haga lo que hacía David. David, usted es un adúltero, rostro en tierra, tiene razón, perdóname, Señor. Clave para ser transformado, admitirlo inmediatamente. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Qué pasó? Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Aquí comienza a describir cuál es el diagnóstico, cuáles son los resultados, cuál es la fiebre, cuáles son los síntomas que presenta una persona cuya carnalidad es lo que está completamente desarrollado, aunque usted lo vea que venga a la iglesia. Y son inmoralidad sexual. Eso incluye, pero no está limitado, a la masturbación, a la pornografía, a la homosexualidad, a la fornicación, que es sexo fuera del matrimonio, al adulterio, cuando usted es casado y tiene sexo con otra gente, impureza, pasiones sensuales. Déjeme ser claro aquí. ¿Usted sabe lo que es una pasión sensual? Mira el internet, está lleno de ellos. Mujeres y hombres que con el teléfono, usted lo ve, barriga afuera, y ustedes saben, y se ponen entonces con sus bikinis delante de su celular y luego te ponen un verso de Jehová es mi pastor. Esos son pasiones sensuales. Si usted está muy en su cuerpo, en tirarse fotos, que usted va al gimnasio y ahora que tiene cuadritos porque usted era gordito o gordita antes y usted se fija mucho en eso, usted está en carne, mi hermano y mi hermana. Usted está en carne full y no se da cuenta. Pero viene a la iglesia. Felicidades. Qué lindo, ¿eh? Qué hermosa ella. Idolatría, hechicería. Yo no puedo creer que aquí haya gente que todavía lee el horóscopo. Yo no puedo creer eso. Y tú le preguntas y estás en una conversación y cuando no tienes más nada que decir, porque por lo menos los gringos te dicen qué bueno está el clima o qué malo está el clima. Ese es el small talk, o sea, las conversaciones que no tienen sentido. Hablan del clima. Pero aquí en Latinoamérica la gente dice, porque yo soy Virgo. Y yo, ajá. O sea, ¿y eso qué quiere decir? O gente todavía que juega en lotería. Pastor, pero ¿qué malo tiene jugar lotería? Bueno, analízalo de esta forma. La Biblia dice que el que trabaje que no coma. La Biblia dice que usted tiene que trabajar para ganarse el pan del suelo de su frente. La lotería es una promesa basada en una posibilidad
que dice que si tú juegas 25 pesos te vas a hacer multimillonario. Y el mensaje que manda es que tu providencia no depende de Dios, sino depende del azar. Porque usted no lo sabía, usted juega lotería, usted es un carnal también. Hostilidad. ¿Conoce a alguien usted que sea muy hostil? Peleas, celos, arrebatos de furia. Ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras. Yo nada más me bebo un solo traguito de una copa de vino. Sí, el del fondo, para el cual tienes que beberte todo el de arriba. Divisiones, envidia, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pastor, usted no mencionó la masturbación ahí, no está en la Biblia. Sí está, donde dice y otros pecados parecidos. Ahí están encerrados todo lo que es carnal. Y cuando usted o alguien vive de acuerdo a eso, la carne suya es la que es fuerte. Pero usted viene a la iglesia. Eso es lo peor, eso es lo mejor de todo. Pero yo voy a la iglesia. Como una mujer que me dijo un día en una entrevista, este trabajo necesita que usted hable inglés perfectamente. ¿Usted habla inglés? Me dijo ella, ni pío, pero tengo mi diploma de que yo lo estudié. A mí me gustó decirle, pero no se lo dije. Lo que vamos a hacer, cuando tú estés hablando con un cliente, tú te vas a poner el diploma en el pecho, que él te va a entender lo que tú le vas a decir. Pero sigue diciendo, oigan bien, aquí viene lo contrario. En caso, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, o sea, cuando usted comienza a alimentar su espíritu, a fortalecerlo, se produce un fruto. ¿Cuál es el fruto que produce el espíritu? Aquí lo dice: amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús ya han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya que Dios te dio el Espíritu, entonces en cada aspecto de tu vida, no solamente en tu matrimonio, dejándome fuera tu negocio, no solamente en tu negocio, dejándome fuera tu familia, en cada aspecto, cuando tú vayas caminando, que sea agarrado de la mano del Espíritu. A donde tú vayas yo voy, guíame, que es por donde tú digas que yo voy. Dime por dónde que tú quieres que yo me mueva. Y si lo hacemos así, dice el Salmo 1, que tú serás como un árbol plantado junto a orillas del río, que da su fruto en su tiempo, sus hojas nunca caen, y en todo lo que hace le va bien. Ahora, ¿de qué se trata? Esto ha sido como una enseñanza, pero ¿de qué se trata todo esto? Déjenme decirles de qué se trata. La naturaleza pecaminosa como la naturaleza espiritual son dos naturalezas que tenemos adentro. Y la clave está en lo siguiente. Voy a decir el qué y luego hablo del cómo. La clave está en que tú alimentes tu espíritu, le dé comida al espíritu y mates de hambre a tu carne. Porque lo que tú alimentas crece y lo que tú pones a pasar hambre se muere. De eso se trata. Se trata de alimentar la nueva criatura que Dios dice que tú eres, que ha nacido de ti, y poner a pasar hambre hasta que se muera al hombre viejo tuyo. Como dije, aquello que tú alimentas crece y lo que tú haces pasar hambre muere. Permítanme, por favor, darle una pequeña ilustración. ¿Todavía no?
cuando yo te diga. Yo quiero que por favor le demos la bienvenida al espíritu y a la carne. Ahora sí. Y ustedes se van a parar ahí al frente, mirando a todo el mundo. Yo voy a estar detrás de ustedes. Entonces, mirando así, miren para acá para que lo vean, señores. Miren la carne, un aplauso a la carne. Un aplauso al espíritu. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí están ellos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La carne y el espíritu. Ok, ¿cuál es más grande en ti? Eso vamos a verlo dentro de poco tiempo. Eso está por verse. Muy bien, ok. Imagínate por un momento que tú decides de manera consciente o inconsciente alimentar tu carne y cuando haces eso, inmediatamente pones a pasar hambre a tu espíritu. Comienza tú, comes como que no hay un mañana. A las 11 de la noche te comes una pizza entera. Y para endulzarte el paladar te comes una pinta de helado. Comienzas a dormir más de la cuenta. Solo ves series de Netflix. Comienzas a ver pornografía. Comienzas a tener sexo fuera del matrimonio. Y cuando tú comienzas a hacer eso, pronto la carnalidad crece y el espíritu se empequeñece. ¿Y qué sucede? Que entonces el espíritu se hace fuerte. La carne se hace fuerte. Entonces viene la carne completamente fuerte. Señores, con todo eso que tú haces, te presento a la carne. Mírenlo aquí. Sigue comiendo pizza. Sigue comiendo helado fuera de hora. Sigue chismeando y murmurando. Y te vas a dar cuenta, mira, mira cómo la carne, mira, mira. Sí. Fuerte la carne en tu vida. Y ahora ese eres tú. Internamente se ve así en este momento. ¿Y sabes lo que comienza a pasar? Bueno, al mismo tiempo tú matas de hambre a tu espíritu. Porque no hay forma, es que la carne no lo deja. La carne le hace así. Sí. Y no quieres leer la Biblia, no lees la Biblia, no oras, no asistes a la iglesia, no adoras a Dios y el espíritu se encoge. Y ahí estás tú yendo a la iglesia, toda una persona carnal sin darte cuenta. Todo eso es a nivel interior que ocurre. ¿Qué sucede? En ese mismo escenario, la carne es fuerte y el espíritu es completamente pequeño. Ahora, llega un día que tus amigos te invitan a la iglesia o te invitan a orar y el pequeño espíritu tuyo dice, yo quiero ir a la iglesia. Y la carne le dice, sobre mi cadáver, enano. No hay forma que tú vayas a la iglesia. Yo tengo que jugar baloncesto, tengo que jugar tenis, tengo que montar bicicleta y sobre todo tengo que ver los últimos capítulos de mi serie de Netflix que está demasiado buena. Así que cállate, haz silencio, pequeño enano. La carne gana la batalla y tú acabas no yendo a la iglesia un fin de semana más. La carne también se forma por pensamientos de yo tengo que ponerle más atención a mi trabajo. Yo tengo que trabajar y afanar más porque tengo que ganar cada vez más dinero. Pero déjeme decirle algo a todo el que está aquí. La Biblia dice que hay un tiempo para todo en la vida. ¿Sabe qué significa eso? Que si hoy tu vida está en alta, espéralo que va a llegar un día en que no va a estar en alta, va a estar abajo. Porque la vida Dios la diseñó así. ¿Y qué es lo que Dios nos pide que nosotros hacemos? Y cuando estemos en alta, que estemos en buena, nos preparemos para cuando estemos en baja. Pero la gente se olvida de eso. Su carnalidad es más fuerte. No van a la iglesia, no oran, no leen la Biblia. Y lo único que hacen es decir, Dios te bendiga. Y creen que con eso
pueden engañar a Dios. Pero por Dios, señores. ¿Y en qué mundo es que estamos viviendo? Cuando este eres tú, cuando eso es lo que pasa, la carne gana la batalla, acabas no yendo a la iglesia. Y sabes que todo se trata de lo que tú estás alimentando. ¿A quién tú estás alimentando? ¿A tu carne o a tu espíritu? La carne se alimenta con todo lo que tú comes, con todo lo que es pecaminoso. Un trago aquí, otro trago allá, una fiesta desenfrenada por aquí, una murmuración por este lado. Yo alimento la carne por lo que yo le dejo a mis ojos percibir, lo que yo oigo, la música que escucho, las películas que yo veo. Y te voy a decir otra más importante, con las personas que tú andas. ¿Con quién tú andas? La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No es que ella es mi amiga, ajá, es tu amiga. Pero si es una persona que no quiere nada que ver con Dios, tú vas a acabar pensando igual que esa persona. Pastor, ¿eso no es un poco radical? Yo no sé si es radical. Eso es lo que Dios dice en su palabra. ¿Significa que tenemos que aislarnos del mundo? Claro que no. Nosotros tenemos que predicarle a la gente. Pero la Biblia dice claramente que el que conoce a Dios y persiste en pecar todavía, sácale los pies. Sube los vidrios. La vida de mucha gente en la iglesia se ve así. Con una carne fuerte. Pero te dicen, Dios te bendiga. Dios es bueno. Aleluya. ¿Qué pasa si por el contrario tú pones a la carne a pasar hambre? Imagínatelo por un rato. Y mientras tú pones a la carne a pasar hambre, comienzas a alimentar a tu espíritu. ¿Qué pasaría? ¿Qué tal si tú comienzas a ejercitar tu dominio propio? Una pizza, no voy a comer eso. No voy a comer por esta noche. Tortura, no voy a comer. Cuando eso pasa, el espíritu se levanta un poquito más. ¿Qué pasa si tú comienzas a ayunar 1 o 2 días a la semana? El espíritu se para un poquito más hasta que está un poco de pie. Ahí está la carne todavía. ¿Qué pasa si tú alimentas tus pensamientos oyendo música cristiana, leyendo la Biblia, escuchando prédicas, leyendo libros que te edifiquen espiritualmente hablando? ¿Qué pasa si tú comienzas a dejar las malas compañías a un lado? ¿Qué pasa si tú cierras tu boca antes de chismear o criticar o murmurar a alguien? Entonces, la carne comienza a hacerse más pequeña de nuevo. Y aquí estamos de nuevo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tal si tú, habiendo puesto a pasar hambre a la carne con ayuno, con el dominio propio, no voy a andar con esta persona? Señores, a mí me encanta probar a la gente. Yo no la pruebo, yo simplemente observo. Tú vas a un evento y de que sale un dembow, tú comienzas a mirar a toda la gente que comienzan. Como dijimos antes en otro foro, el cambio real de una persona no es un cambio de comportamiento, es un cambio de anhelos. El cambio profundo y real ocurre cuando tú deseas las mismas cosas que Dios quiere. No siempre empieza así. Tú empiezas queriendo hacer lo malo, pero haciendo lo que Dios quiere. Y con el paso del tiempo, Dios comienza a cambiar tus anhelos y lo que tú deseas, y ahí cambia tu comportamiento, pero porque tiene una base y una raíz de cambio real. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ahora, tú comienzas a poner a pasar hambre la carne y se vuelve pequeña otra vez. Comienzas a ayunar.
Comienzas a decirle que no a comer de noche. Comienzas a decirle que no a chismear y a murmurar a una persona. Comienzas a decirle a la carne, no hay serie de Netflix. Y comienzas a ayunar de redes sociales. Borras el Netflix y te desaparece de las redes sociales. Y llega un momento en que la carne comienza a decrecer. Pero ¿qué pasaría si en ese mismo proceso, de manera intencional, tú comienzas a alimentar tu espíritu? En vez de orar 5 minutos, ahora oras 20. Voy a orar 20 minutos hoy. Comienzas a estudiar tu Biblia con la intención de que Dios te hable. Dices, aunque yo quiera hacer otra cosa, voy a empezar a asistir a la iglesia regularmente. Entonces tu espíritu se hace cada vez más fuerte y fuerte y fuerte hasta que comienza a lucir de otra forma. Tú puedes bajar. Vamos a darle una bienvenida al Espíritu Santo cuando está fortalecido. Y aquí llega el Espíritu. Ya lo sabes. Y tú comienzas a ayunar. Comienzas a adorar a Dios. Y la carne se hace cada vez más pequeña. Y el Espíritu comienza a dominar tus decisiones. Y cuando tu Espíritu dice, vamos para la iglesia, el Espíritu y la carne le dice, no vamos. El Espíritu le dice, le da un golpe. Váyase de ahí, carne. Usted vaya por otro lado. Y Dios te pone más hambre. Quieres orar más, quieres adorar más a Dios. No hay nadie que te haga salir de no venir a la iglesia los domingos y ni siquiera los miércoles, porque tu espíritu se fortalece, se pone fuerte y Dios comienza a hablar a tu vida y tus decisiones empiezan a ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios, porque tú pones a pasar hambre a la carne y comienzas al mismo tiempo a alimentar tu espíritu. ¿Qué pasaría? Así luce una persona que es fuerte en el espíritu. Así luce una persona que día tras día alimenta su espíritu con la oración, con el estudio de la palabra, con la adoración. Hay que ser intencional para ese. Hasta que llega un momento que el espíritu le da una patada a la carne y la carne se va y desaparece del escenario. Y se queda él solo como dominante en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quieren fortalecer su espíritu? Eso no llega deseándolo. Eso no llega con un deseo. Eso llega cuando usted se pone a alimentar su espíritu. Y cuando usted hace pasar hambre a su carne. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste, voy a ayunar toda la semana, aunque sea un solo día? No voy a comer nada por un día. Me voy a poner a orar para que Dios me hable. Cuando Juan el Bautista estaba en el desierto, eso era lo que él hacía. De hecho, lo que él comía eran grillos con miel de abeja silvestre. Su carne pasó hambre hasta que murió su carne y su espíritu se fortaleció y lo preparó a él para ser el precursor que anunciara la llegada de Jesús. Mis hermanos, el secreto está en ejercer algo que Dios te dio, que es tu voluntad. El desierto ciertamente no es nada cómodo, pero el fruto del Espíritu produce vida eterna. Este mundo es temporal. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 al 7. No ames al mundo, ni las cosas que están en él. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. El mundo solo ofrece 3 cosas: la codicia de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. Ah, qué buen. Y la gente exaltándote, adulación. Y dice, el mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre.
Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo fortalecido. Muchas gracias. Banda, suba. Aquí viene la prueba ácida. Esta es la prueba ácida. Esta es la prueba ácida. Si tú no puedes orar por 5 minutos seguidos, si te aburre o te aburres leyendo la Biblia o simplemente nunca la lees, si tú no asistes regularmente a la iglesia, eso es una señal de que tu carne es más fuerte que tu espíritu. Eso es una señal. Mucha gente confunde el hecho de que me va bien equivale a que Dios está conmigo. Qué equivocado están. La Biblia dice que el sol sale para buenos y malos todos los días. Y hay gente mala que desde los estándares del mundo le está yendo bien. Hasta un día. Estar bien con Dios tiene que ver con que tú de manera intencional decidas todos los días alimentar tu espíritu y poner a pasar hambre tu carne. Apaga el celular, no veas esa pornografía. Si tú estás en una relación con una persona con la que tú sales, hoy mismo corta esa relación, córtala y pídele a Dios que te fortalezca un día a la vez. Pon a pasar hambre tu carne, pero alimenta de manera intencional a tu espíritu. Nosotros podemos autoengañarnos, pero a Dios nadie lo engaña. De hecho, en Gálatas capítulo 6, verso 7, oye lo que dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, nadie. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y mucha gente utiliza este verso en contexto con las finanzas que tú siembras y aplica. Pero el contexto de este verso tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahora. Y dice el verso 8: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Los que viven para vivir la vida loca, para vivir en el mundo y sus dinámicas, el jet set, ya estoy aquí y hago aquello y hago lo otro, y se olvidan de Dios. O sea, tener a Dios no es tenerlo en la mente o en el corazón. Todo árbol se conoce por sus frutos. De hecho, la Biblia dice que en aquel día, en Mateo 7:25, dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y sigue diciendo: en aquel día habrán muchos que dirán: Señor, pero en tu nombre y dimos ayuda, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dimos alimentos, en tu nombre ayudamos a la gente de la cárcel de Najayo. Y dice la palabra que el Señor dirá: apártense de mí, malditos, que yo a ustedes no lo conozco. Porque no se trata de lo que tú y yo hacemos, se trata de tu corazón. ¿Qué tan enamorado está tu corazón de Dios? Y si no lo está, yo te tengo buenas noticias.
Si tu corazón no está enamorado de Dios, tú puedes hacer que se enamore de Dios. ¿Cómo? Exponiéndolo a Dios. Porque de algo te voy a decir que yo estoy muy seguro. Los placeres del mundo son muy buenos, pero lo que Dios ofrece es mucho mejor. Una vez alguien dijo, si tú ves un muchacho que te pide dulce, 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 y tú le dices, no comas dulce, y se lo come y lo pones de castigo, no comas dulce, y el muchacho por consecuencia deja de comer dulce por el castigo de la televisión, las redes sociales o lo que sea, y ahí está el muchacho no comiendo dulce. ¿Realmente cambió ese muchacho? No. Dentro de sí es lo que quiere es el dulce. No lo hace porque a lo mejor es inteligente y no quiere ser castigado. ¿Tú sabes cómo se hace que una persona, un niño, deje de comer dulce? Ofreciéndole helado. Ofreciéndole algo mucho mejor que el dulce. Como una gente deja los placeres del pecado ofreciéndole algo mucho mejor que se llama Jesucristo. Así, de esa forma. Y eso es lo que Dios quiere ofrecerte a ti en el día de hoy. Dios quiere que tu espíritu sea fortalecido. Y Él te acaba de decir cómo se hace. Tu espíritu se fortalece cuando tú lo alimentas y cuando tú pones a pasar hambre a tu carne. Pero no es solamente lo que tú haces físicamente de comer o de inmoralidad sexual. También esto se trata de lo que tú pones en tu mente. ¿Qué tú estás poniendo en tu mente? ¿Qué tú ves? Miren, hay un sitio en internet que es tan fabuloso, se lo voy a decir para los que quieran. Se llama seriesbiblicas.net. Así mismo, seriesbiblicas.net. Eso es un ministerio en Brasil que invierte millones de dólares con una calidad igual o superior a Hollywood para hacer series de la Biblia. Ahí están todas: la vida de Jesús, Moisés, los 10 mandamientos, y son fascinantes. Usted nada más tiene que comenzar a ver el segundo y el tercer capítulo y usted va a quedar enganchado, pero va a quedar enganchado con algo bueno, con algo que te va a edificar. Es tan así que me sorprendió que Idelka me dijo que hace muchos años Telemicro trajo a la serie de Moisés y en los colmados era un toque de queda a las 8 de la noche viendo Moisés. El hombre de Telemicro no sabe lo que hizo por este país. Pero óigame, la de Jesús es fascinante. Yo no puedo explicarle, es fascinante. Y óigame, es tan fascinante que el personaje que hace Jesús en Jesús, yo lo vi en Moisés y hacía de malo. Y cuando me dijeron que él iba a hacer el papel de Jesús, dije yo, la dañaron ahí. Ese tipo no va a hacer nada. Ahora yo tengo mi cabeza programado porque yo quería matarlo a él. Sí, yo quería matarlo en la serie de Moisés. Pero cuando ese actor comenzó a personificar a Jesús, pregúntele a mi esposa, cuando ese tipo miraba a la cámara, nosotros nos estremecíamos y nos bajábamos a dar gritos. Fue tan fuerte lo que Dios hizo a través de ese muchacho que cuando él terminó la serie, cogió un año sabático porque él entregó su vida al Señor. Dijo, no voy a hacer nada, quiero meditar en Jesús, en ese que yo representé durante esa serie. Yo te invito a que tú veas la serie de Jesús en seriesbiblicas.net. Tu vida jamás será igual. Cómo el diablo lo atacaba, cómo él cuando lo atacaban, él miraba esa escena de la mujer encontrada en adulterio, él tirado en el piso escribiendo sobre arena. Cuando él levantó esa mirada que dijo así suavemente, todo aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Eso fue como para fajarse a dar grito. ¿Usted quiere ver series? Vea series que edifiquen tu espíritu. The Walking Dead, los que caminan muertos. ¿Qué usted hace viendo cosas como esa?
Usted está alimentando su carne, alimente su espíritu. Es más, voy a poner el link de ese lugar en la comunidad, todo el que esté ahí, para que usted pueda entrar. Empiece esta noche mismo. Miren, y no tengo que decirle, hay unas que se llama Reyes. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Si usted quiere entender la Biblia, a Reyes, a Samuel y a Crónicas, que hablan de lo mismo, usted quiere entenderlo, vea la serie Reyes. En contexto usted va a aparecer, porque es alimentada con lo que está en la Biblia y también con datos históricos. Óyeme, pero es que no tenemos ningún tipo de excusa. Usted tiene un banquete, un supermercado de alimento espiritual para su alma y es gratis, aparte de la Biblia. Póngase de